Buenos días, felicidades a la Conavio por cumplir 25 años. Muchas gracias por invitarme a dar una plática de lo que hace la Conavio, yo no. Pero lo intentaré. Bueno, empiezo y voy a tomar tiempo. Voy a comenzar diciendo cuáles son las partes importantes en las que encaja este sistema, que yo digo que representa el quehacer diario, todo y literalmente de todos los integrantes de la Conavio. Aquí aparezco yo, pero en realidad no se me ocurre quién no participa dentro de este sistema. Entonces pongo en negritas las cosas que me parece que son las que son relevantes en términos de la construcción del sistema de información. ¿Sí? Promueve y coordina el conocimiento. Vamos a ver ahorita un poco qué significa en términos generales para nosotros, sin tener que entrar en la parte filosófica del asunto. ¿Sí? Obtiene, organiza, analiza, genera y da acceso a la información sobre la biodiversidad del país. Eso lo vamos a ver en muchas láminas hoy y espero que se vayan con las ganas de, aquí abajo o donde puedan, ir a consultar la información. Literalmente creo que ahora sí tenemos todo arriba, con algunas excepciones. Y somos una institución que está encargada en tratar de trasladar ciencia a toma de decisiones. Entonces, lo hemos hecho básicamente de dos formas, con construcción de información, para que algunas personas construyan instrumentos para tomar decisiones, o generando nuestros propios productos para la toma de decisiones. ¿Sí? Estamos orientados a resolver problemas específicos, aunque hay oportunidad, no solo es por gusto de, bueno, pues hoy se me ocurrió que lo único que importa en esta materia son los tardígrados, entonces nos vamos a dedicar a los tardígrados y listo. No funciona así la Conavio. ¿Sí? Le entramos mucho a la parte informática, desde la parte de manejo de datos hasta la parte de procesamiento para lograr análisis. Esa última parte, sobre todo, un énfasis muy fuerte en los últimos 5 o 7 años. Y tenemos la pretensión de ser una fuente pública de información sobre diversidad de este país. El Sistema Nacional de Información sobre Diversidad básicamente está construido por 4 componentes. Yo voy a dedicarme a 2. Voy a hacer mención de un tercero y el otro lo hemos platicado hasta el cansancio. Voy a dedicar mi presentación a platicar sobre las bases de datos de los registros de individuos colectados, observados, que están depositados en museos o simplemente son observaciones como las que suceden con aves o naturalista. También voy a dedicar un poco de tiempo a decir qué tipo de información tenemos en materia de imágenes satélite y cartografía. Voy a dar un ejemplo de una herramienta que hemos construido dentro de la Conavio para hacer uso de esta información, pero sin embargo, la gran mayoría de las charlas que hemos escuchado en esta serie de conferencias de la Conavio habla de un montón de instrumentos y herramientas que hemos hecho para poder mejorar la toma de decisiones. Y lo que a mí me parece que hace diferente este sistema a literalmente cualquier otro, y es esto de no creerse que se trata de software, hardware y datos, sino también del expertise de muchos especialistas nacionales e internacionales, que la verdad es que lo que han hecho es avalar la información. Son los proveedores de literalmente casi toda la información que está dentro del sistema y hacen que le dé un sustento importante en materia de credibilidad a la información. Ellos son usuarios de esto, son creadores del Sistema Nacional de Información, de tal forma que los voy a mencionar con algunos textitos que hay ahí, lo voy a resaltar. Voy a dedicar un par de láminas a cosas aburridas, y a lo mejor digo verdades de perogrullo, pero siento que vale la pena
tratar de entender cómo es que nosotros, al menos ahorita, imaginamos cómo se construye un sistema de información. Nosotros vivimos de los datos que están tomados del ambiente, de las especies, de la vegetación, suelo, etcétera, etcétera, y tenemos literalmente centenas de bases de datos de estas que integramos a partir de la construcción de reglas en nuestro sistema de información. Y ese sistema de información es utilizado para construir instrumentos para la toma de decisión, para construir instrumentos para explorar los datos, tratando de construir un mejor conocimiento. La apuesta del sistema de información en general es que si nosotros nos dedicamos a siempre hacer el análisis sobre los datos, curaduría sobre los datos, que es un trabajo terrible, simplemente vamos a dedicar nuestro mayor esfuerzo a dedicarnos a analizar decenas de datos para que en el último trayecto, con este sprint como corredores, intentemos construir algún modelo o algún análisis. La apuesta es que el sistema va a entregar un conjunto de datos, una información suficientemente buena para un montón de perfiles de usos, con controles de calidad suficientemente explícitos que permitan a los usuarios que quieren construir soluciones, utilizar directamente esos datos, confiar en ellos, entender por qué están como están y simplemente proceder. Voy a tratar de dar algunos ejemplos de qué significa eso. El otro punto, sobre todo es válido para cuando comenzaron, yo no llegué al principio, la Conavio, hace 25 años, la pregunta, ¿cómo hacemos para construir un sistema que nos permita resolver problemas cuando estamos enfrentados en este tipo de esquemas? Vamos a ver, este eje es el conocimiento, este eje son los datos. Aquí quiere decir el cuadro 3 que hay mucho conocimiento y hay muchos datos. Permítanme, y no discutimos, que astrofísica podría ser uno de esos grupos que está aquí. La física de aquí y la física del universo literalmente funciona igual en todos lados, de tal suerte que hay muchos datos y tienen bastante conocimiento. Acá estarían los mercados financieros, hay muchísimos datos, pero construir un modelo al respecto de ello no es un asunto trivial porque hay poco conocimiento. Postulo que en materia de diversidad biológica andamos acá. Tenemos mucho conocimiento o tenemos poco conocimiento y pues no demasiados datos, sobre todo al principio, hace 20 años. Entonces la pregunta era, ¿cómo construimos un sistema de información si no tenemos datos? Hubo la obvia, la de si la muralla china duró 1000 años, pues empecemos por el año 1 y vamos a ir computarizando información, metiéndolo en bases de datos, vemos qué utilidad tienen, etcétera, etcétera. Y la otra que a mí me parece muy relevante, y al menos en esa época jamás se me había ocurrido pensarlo de esta forma, aquí podríamos de alguna forma ingresar el conocimiento que tienen los expertos, porque expertos en México en esa época y ahora había muchísimos, que tenían buena idea de cuáles eran los problemas, que tenían buena idea de cuáles eran las formas en que podíamos atajarlo. Entonces empezamos en Conavio, casi en lo oscurito, sin que nadie supiera, y además con un poco de vergüenza, porque eran 20,000 registros, y cuando los ponían en un mapa no servían de gran cosa. Empezamos a invitar y hacer talleres para construir algunos instrumentos en materia de conservación. Este es el ejemplo que a mí se me viene siempre a la mente, el de regiones prioritarias. Literalmente tomamos a los especialistas en materia, principalmente en cuestiones de vegetación, botánicos, y les dijimos, aquí está un mapa, tracen sus polígonos de cuáles son las regiones prioritarias terrestres, ¿sí? Basados en algunas reglas. Entonces, hubo una reunión, luego en Conavio un trabajo de gabinete, para tratar de integrar información dentro de esos polígonos, y luego hubo otra reunión de los especialistas donde afinamos esto. Literalmente construimos información a partir del conocimiento que tienen los especialistas. Eso funciona muy bien, entonces convertimos conocimiento tácito, el que tienen las personas,
los especialistas en este caso, en conocimiento explícito. Había un mapa que si uno le daba clic, le decía a uno las especies, cuáles eran la vegetación, etcétera, etcétera. Ahora que tenemos muchos más datos, repetimos, con diferencias, salvadas las diferencias, un ejercicio para conservación, que es el ejercicio de vacíos y emisiones, prioridades para la conservación, y lo que hicimos es tomamos mapas de distribución de especies, mapas de vegetación, mapas de riqueza de especies, mapas sobre cuestiones de presiones antropogénicas y otro tipo de cosas, los metimos en un algoritmo que maximiza costo-beneficio en materia de conservación para no tener que decirle a este país hay que conservar absolutamente todo. Y tenemos un mapa, esto otra vez con expertos, pero con muchísimos datos. Y yo creo que esa suerte de vías paralelas que construyó la Conavio, no con el formalismo que lo digo aquí, porque no, al menos yo no pensaba así, solo se daban las cosas, hizo que fuera, aunque fuera poco, y dentro nos imagináramos que el objetivo final del SNP era ser útil para tomar decisiones y no solo ver si podíamos hacer modelos muy interesantes y compararnos con Australia o con Estados Unidos en materia de informática para integrar información. Y fue realmente una cosa muy útil. Y bueno, se construyeron estos 3 mapas de sitios prioritarios para la conservación de cuestiones terrestres, marinas y aguas dentro del continente. Cuando decimos que tenemos una liberación del SNP, estamos presumiendo que cumple alguna mejora en estas 6 características. Yo creo que ninguna de ellas nosotros dentro de Conavio nos sentimos que hemos cumplido la misión. En algunas nos da un poco más de vergüenza y en otras nos sentimos muy orgullosos. Pero bueno, estamos trabajando. Debe ser accesible, cosa que yo creo que se ha repetido hasta el cansancio. Los datos no accesibles pierden utilidad. La Conavio, para sus proyectos que financia, provienen de datos públicos y los fondos públicos deberían de terminar en datos públicos. Debe ser transparente, debe ser suficientemente claro para el usuario qué está viendo y no estar tratando de hacer estas inferencias entre el dato que ve y dice, ok, es el nombre científico, pero mira, este tiene el autor y este no lo tiene, en fin, voy a tratar de ver de qué se trata, de qué va esto, y hace una exploración. Si tiene uno 1000 datos, pues la hace en una tarde, pero si tiene uno 13 millones de datos, simplemente no se puede hacer, y se va dando uno de frentazos conforme va uno construyendo sus análisis. La idea aquí es que las reglas de construcción de cada una de las cosas es clara. Es interoperable. Esto quiere decir que no solo los humanos la pueden usar, sino otros sistemas de información, de tal forma que se conecten, los jalen, los integren, los importen de una forma sencilla y no sin tener que estar preguntándole a ver a quién, cómo le hacen para importar cosas. ¿Es relevante? Aquí es bastante interesante. Es relevante. La primera vez que nos preguntamos si éramos relevantes era tratar de contestar qué hay aquí o dónde está esto. Y entonces, como teníamos puntos de colecta, observaciones y eso, parecía que estábamos resolviendo nuestro punto de relevancia dentro del sistema de información. Sin embargo, el mundo y todo se ha vuelto literalmente más complejo, o ya lo era, pero ahora lo estamos viendo. Y entonces cada vez tenemos que refinar si es relevante la información que hay dentro del sistema, y vamos incrementándolo. Al final voy a dar un par de vistazos de qué cosas nuevas pretendemos construir dentro del sistema, porque creemos que son relevantes. Es confiable, como les he dicho, hay una red de expertos ahí, literalmente en cada punto, que nos permite sentirnos bien en términos de qué estamos presentando. No libre de errores, está llena de errores, ¿sí? Pero es un ejercicio realmente digno, yo creo que a nivel mundial, en términos de lo que estamos presentando en términos de información. Y verificable, no hay un registro dentro de
mapa, que no pueda uno ir a ver el origen del dato, si es que hay más información sobre el dato, desplegarlo, etcétera, etcétera. Nosotros hemos decidido que lo más relevante son 80 campos o algo por el estilo, pero hay muchos más y uno los puede consultar incluso los datos originales de los responsables de cada uno de los datos. Me parece que eso aporta a la parte de la verificabilidad. Listo, se acabó. Lo que sigue es, ahora sí, numeralia y cuestiones estadísticas del SNP y tratar de, a ver si los emocionamos para que, como les digo yo, salgan y empiecen a bajar, si pueden, todo. En la parte de ejemplares, ¿sí?, o individuos, el SNP de este año tiene ya 13.2 millones de registros. Construido en un poco más de 2,000 bases de datos, de las cuales 934 son financiadas por la CONAVIO. Tenemos 1,200 proyectos, de los cuales 835 financió la CONAVIO. Los otros son que hemos ido a sitios, el GBIF, hemos bajado los datos, les hemos pasado nuestros procedimientos de control de calidad y ahí los tenemos representados dentro del SNP. De hecho, son salir al mundo a tomar datos y no solo tomar los datos que la CONAVIO ha financiado a partir de proyectos, hace este efecto en las gráficas. Y aquí vemos que más o menos mitad y mitad de los datos están en México, en colecciones de México, y la otra mitad en colecciones de Estados Unidos, y un piquito, como no me acuerdo, 6 o 8% están en otros países, en colecciones de otros países. En materia de cartografía, hoy tenemos alrededor de 11 millones, casi 12 millones de mapas. Casi todos se pueden descargar, hay algunos que no, porque solo nos prestan para hacer nuestros análisis, pero son de una institución que no nos ha dado la autorización para ponerlos al público. Pero la gran mayoría de estos mapas ustedes los pueden consultar y bajar. La gran mayoría son de temas de diversidad biológica, específicamente debemos tener números más, números menos, unos 8,000 mapas de distribución de especies, basados en las mejoras que ha habido en materia de eso. Tenemos un poco más de 500,000 de imágenes de satélite, de todos tipos, que van desde un píxel de 1 kilómetro, más o menos, a píxeles de 5 metros o a píxeles de 1 metro o submetro, unas cuantas, para hacer cuestiones marinas y hacer un mapeo de arrecifes. Esta franja azul son los datos que la CONAVIO colecta en sus sistemas de recepción diaria, que son los que utilizamos para los sistemas de alerta temprana como los incendios, charla que ya vieron hace un par de pláticas. Luego, ¿y cómo le damos sentido a eso? ¿Sí? O sea, está muy bien, son un montón de datos, y la verdad es que juntarlos no es una actividad placentera. No es un trabajo bonito. Lo único bonito de ese trabajo es que al final, no sé los demás, pero yo me siento realmente orgulloso de lo que se ha podido construir. Los datos y obtenerlos, pues es una cosa salvaje, hay que ir al campo, hay que mojarse, hay que trasnochar, hay que luchar contra las cosas, y simplemente es horrible, y afortunadamente la CONAVIO literalmente casi nunca va al campo. Financiamos a los especialistas para que vayan al campo, tomen los datos, y nosotros recibimos repositorios de información o de datos. Entonces les tenemos que aplicar un proceso de control de calidad que francamente es espantoso. No creo que haya un solo responsable de un proyecto financiado en CONAVIO que esté orgulloso del proceso. Esto no es fácil, es muy molesto, y somos muy molestos, lo reconozco, a veces exageramos, pero la idea es, ahorita vamos a ver cuál es construir un mejor sistema. Entonces les aplicamos controles de calidad para cuestiones, lo voy a tocar más adelante, geográficas, taxonómicas, y tenemos un montón de vocablos controlados y jerarquías controladas, como el catálogo de instituciones y colecciones que hemos limpiado, de tal suerte que sabemos perfectamente en qué país vienen las colecciones, porque si simplemente tomáramos los datos originales, tendríamos
un problema grave en términos de medir algunas cosas. En términos generales, a los datos de los individuos les aplicamos 7 tipos de preguntas. Omisión, no está el dato, si teclearon mal el dato, contexto, redundancia, pusieron 2 veces de alguna forma diferente el mismo dato, de convención, esto es, hemos convenido que a México le vamos a llamar México y no MX, por ejemplo, uniformidad, congruencia, a este tipo de capas, personas, ejemplares, la taxonomía, geografía, bibliografía y colecciones e instituciones. ¿Sí? Hay un grupo o 2 que están encargados todos los días, es su trabajo del día, de procesar esto. El grupo de inventarios biológicos y en la parte geográfica apoya el grupo de sistemas de información geográfica, al rato van a salir. Todo eso para tener información, ¿sí? Porque si no tendríamos datos y tendría que el usuario dedicarle el tiempo a limpiarlos, a juntarlos, a imaginarse cómo hacerlo. Cuando son 10,000 registros puede que gaste uno un tiempo, pero si son millones ya no es factible hacerlo. Una persona normal no resuelve ese problema. Entonces tenemos, como les platicaba, procesos de estandarización para estandarizar, limpiar y completar. En la parte de taxonomía y la ubicación de las especies, tenemos el 95% de los ejemplares validados al 100%. Esto es el dato que tiene ahí. Nosotros presumimos que es un nombre que existe y además les podemos decir cuál es el nombre actualmente en uso, el nombre válido, ¿sí? Del 95% de los ejemplares, ¿sí? El otro 5% es que no encontramos alguna categoría subespecífica o no encontramos a la especie, pero si nos vamos categorías superiores, por ejemplo, si tienen categorías infraespecíficas, revisamos la especie, o si tiene especie, revisamos el género, llegamos fácilmente al 98% de los ejemplares validados. No al 100%, pero con una validación. Sabemos que ese género existe, el epíteto no lo encontramos, ¿sí? Por ejemplo. Y eso hace que la base de datos tenga una certidumbre brutal. Y no solo les decimos que sabemos qué es eso, les damos el dato original y les damos el dato validado con el nombre válido dentro de la base de datos para que ustedes decidan si quieren usar la interpretación hecha por Conavio a partir de sus catálogos de autoridad o quieren usar el dato original. Para la parte de geografía, que validamos país, estado, municipio y localidad, en algunas localidades, principalmente las marinas, que es muy difícil validar en el contexto de país, de estado y municipio, porque los mares no pertenecen a los estados ni a los municipios. Tenemos a nivel de país validado el 98% y tenemos 0.16% que no es válido. La diferencia en estas cosas es que los otros datos no tenían coordenadas o no tenían país y de tal suerte que no pudimos validar nada, ¿sabes? Entonces, para estado tenemos el 90% de los datos válidos y 1.7% de los datos no son válidos. Esto es, el registro dice que cae en Aguascalientes, pero está en Chihuahua, ¿sales? Entonces no es válido a nivel estatal, pero dice México, entonces es válido a nivel estado. Entendiendo uno eso y además uno tiene los datos porque entregamos el dato a qué nivel está validado, un usuario puede decir, a mí no me importa que no esté en Aguascalientes porque estoy haciendo un estudio para el país. Y obviamente si estás en Aguascalientes, pues no te interesa el dato. Y a nivel de municipio el 22% son válidos, 3.81% no son válidos y el resto es porque no tenemos el dato del municipio. Entonces no hay cómo contrastarlo. También tuvimos este efecto, yo presumo muy psicológico, muy pegado al ser humano, de que si te encuentras un puma en el mar o un tiburón en la sierra de Puebla, ya, no es una porquería la base de datos, ¿cierto? Lo es. Entonces, no importa que sea un registro, ¿no? Porque por alguna razón los seres humanos somos buenísimos para encontrar errores, algunos más que buenos. ¿Sí? Entonces, lo que dijimos, bueno, ¿y cómo nos quitamos esa cosa? Dijimos, bueno, pues pongámosle ambiente al organismo, tratemos de construir un mapa de esos ambientes y validémoslos. No debería ser tan difícil.
Y lo conseguimos, hicimos ambiente marino terrestre y en algunas cuestiones para la línea de costa, y resultó ser que no pudimos procesar el 35% porque no tenían coordenadas o porque no pudimos ponerle ambiente a ese organismo. Imagínense, o porque andan por todos lados. Si es un tartígrado, pues estamos pelas, se imaginarán. Los no válidos son el 0.48% de los registros, que más o menos da 50,000 y pico de registros de 13.2 millones, ¿cierto? Entonces creemos que nos vamos a quitar este embarazo terrible de decir, uy, no sé, no sé por qué el puma está ahí abajo, en el mar, ¿no? Entonces hemos limpiado lo más posible y además todavía en las versiones subsecuentes del ETNIT nos vamos a encontrar un tiburón en la Ciudad de México sin problema, nada más que la localidad de colecta va a decir mercado de la viga, ¿sí? Y no los hemos quitado. Decimos que el organismo está en un ambiente no válido y entonces tendrían que ir a ver, ahorita les voy a enseñar, porque ese campo lo construimos nosotros, marcamos esas localidades que no son de sus ambientes naturales para que el usuario decida si lo que está haciendo es un estudio etnobiológico, pues quiere ese dato y no quiere que se lo borremos, y si no está haciendo, si está haciendo un estudio de la distribución de la especie, pues quita ese dato de su análisis. Y válidos son el 64%, la gran mayoría, ¿sí? Pero créanme, si hay un puntito de 1 millón de puntitos con un puma en la delegación Miguel Hidalgo, solo no jala, aunque la localidad colecta diga zoológico de Chapultepec, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que tener toda clase de procesamientos que nos hemos ocurrido para enriquecer un poco la información. Muy bien, el proceso de validación simplemente es intersectar los datos contra mapas que hemos construido y hemos también incluso enriquecido los datos intersectándolos tenemos 12,000 mapas, alguno ha de servir para agregar información para que el usuario lo utilice, como por ejemplo la vegetación, según la institución oficial de este país que da la vegetación, que es el INEGI, entonces cada registro tiene los 5 datos de la serie 1 a la 5 de vegetación del INEGI. Y tiene las ANPs. En la parte taxonómica, lo que hacemos es limpiar los datos. Una buena parte de ese proceso es automatizado. Y otro, aplicando algunos algoritmos para tratar de encontrar que, bueno, pues esta especie y la que está bien escrita es la misma, nada más que a alguien se le fue un error de escritura. Etcétera, etcétera. Les asignamos el estatus según nuestros catálogos y estandarizamos según la jerarquía que utilizan los catálogos de autoridad de la CONABIO. Nosotros usamos Craniata, entonces si nos encontramos otra cosa por ahí, termina en el registro válido, termina Craniata y el dato original tal cual como nos lo entregaron. Este es más o menos la numerología de la validación taxonómica. Resalto plantas porque es del que voy a hablar. En las bases de datos que tenemos, estas 2,000 y tantas o los 13 millones de registros, tenemos 157,554 nombres, ¿sí? Obviamente están llenos de basura, hay ISPs, hay un nombre, hay un pino con el nombre del autor y el otro pino no tiene el nombre del autor. Para una máquina esas son dos cosas distintas, etcétera, etcétera. Las limpiamos y luego los pasamos y terminan en 47,000 menos. Luego los taxones los validamos contra nuestros catálogos de autoridad. Aquí son taxones porque no solo hay especies, hay familias, hay órdenes, hay clases. Y al final nos terminamos con 34,000 nombres de especies válidas. ¿Por qué? Cuando nuestros catálogos en realidad solo tienen 28,000. Bueno, una es
que agregamos información de otros sitios que no hemos incorporado a nuestros catálogos porque esos tienen un procedimiento muy establecido y lo revisamos y hasta que no alguien vio el artículo donde se publicó, ¡pum!, aparece el dato, ¿sí? Pero sí usamos los datos para validar, solo no terminan en nuestro catálogo, que le queremos tener bastante cuidado, ¿sí? Y tenemos más nombres porque tenemos un montón de datos de Centroamérica, para plantas, para un ejercicio que hicimos con el Missouri Botanical Garden, y algunos datos de Opuntia, si mal no recuerdo, para Estados Unidos. En general lo que tenemos es 342,000 nombres, limpios son 249,000, de los cuales tenemos validados 161,000, que nos dan 75,000 especies válidas. En nuestros catálogos de autoridad tenemos casi 100,000 nombres válidos. Eso quiere decir que tenemos un montón de nombres que no tienen un solo representante, un individuo, no sabemos dónde están, solo tenemos el nombre, ¿sales? Y claramente tenemos ejemplares de los cuales no sabemos si el nombre existe, nada, ¿no? Más o menos en términos de nombres, si esa gráfica, 95%, si ese dato de 95% validado a nivel de ejemplares lo pensáramos a nivel de nombres, tendríamos un poquito más del 70% de los nombres que sí pegaron contra nuestros catálogos o contra nuestras fuentes adicionales de validación. Este ejercicio, este catálogo, estos 100,000 nombres, son más de 150 taxónomos que han colaborado, más de 50 instituciones, más de 70 proyectos y 2 postdoctorados que están sentados en la Conavio limpiando este tipo de cosas y construyendo el catálogo, ¿sí? Y esta es la parte donde les decía, la red de especialistas simplemente hace la diferencia en un sistema de este tipo, que no es fácil de ver en otros lugares y no es fácil de ver en otras instituciones de otra índole, ¿no? Muy bien, y la gran mayoría de las especies que hemos podido validar, el 85%, están a nivel de especie. Esto suena bastante bien, lo que sigue es género. Sin embargo, estamos lejos de tener un catálogo completo para México y poder decir que hay tantas mil especies. No hay tal cosa y además es muy difícil lograrlo. Ni siquiera hay especialistas para todos los grupos. Solo vamos a irnos moviendo más aceleradamente en donde hemos visto que dentro de la representación de los ejemplares tenemos vacíos serios en términos de poder validar los nombres. Este es un caso muy interesante. Los mosquitos son de importancia tremenda en este país por cuestiones sanitarias y otras. Se estima que hay 20,000 nombres, nosotros solo tenemos en el CAT 6,000 y tantos, y tenemos 1,700 nombres representados en ejemplares, ¿no? Para que se den una idea. Esta historia es completamente diferente. En mamíferos literalmente tenemos todos representados, todos los nombres están correctos, lo mismo pasa para aves y algunos de estos grupos grandes, ¿no? Pero hay grupos como los invertebrados específicamente donde realmente no jala bien todavía esto y va a costar mucho trabajo. El grupo que está ahí es el que se encarga todos los días de construir esta información que nos permite filtrar y además se publican los catálogos para que otros usuarios puedan hacer uso de ellos, los catálogos de autoridades taxonómicas. Ya tenemos los datos y ya pusimos la información, tenemos un plato bien servido, pero eso no es todo. Porque yo a lo mejor no quiero un pescado a la veracruzana, yo lo que quiero es el dato crudo. Y entonces los almacenamos los datos crudos en toda clase de contenedores para que diferentes aplicaciones puedan hacer uso de ellos, ¿no? Ahora tienen un nombre pomposo que se llaman data lakes. Pero les cambiamos la estructura porque sabemos que muchas personas, muchos usuarios y muchas aplicaciones realmente no necesitan directamente el dato crudo. Entonces los envasamos en toda clase de diferentes bases de datos y otro tipo de cosas para que se puedan usar para esto, para lo otro, etcétera, etcétera. Entonces dentro de la Conavio, el Sistema Nacional de Información sobre Diversidad no es una base de datos, son un montón. Sirven para hacer consultas rápido, sirven para revisar las cosas, para controlar la entrada de los datos. Son dos modelos distintos.
El que hace consultas debe tener unas 20 tablas, el que utilizamos para ingresar datos y controlar todos los vocablos debe tener unas 100 tablas. Los dos tienen la misma información, ¿sí? Solo los reestructuramos porque es más útil en términos de eficiencia de cómputo y velocidad utilizarlos de una forma o de otra. Como les platiqué ya, hemos tratado de agregarle valor a los datos y entonces ponemos para el usuario la validación geográfica del ejemplar, los datos de uso y vegetación del INEGI, las áreas naturales protegidas, ya les dije los taxones válidos, de reino a especie hasta infraespecies, nombre común, endemismo censo, la norma principal, la norma oficial de México, principalmente forma de crecimiento para las plantas, censo José Luis Villaseñor y otros, especies prioritarias, no solo las que ha publicado el sector medio ambiente, sino Conavio seleccionó otras tantas, como ya tuvimos una plática, otra vez un par de pláticas, sobre especies prioritarias, si son exóticas, en qué categoría de la NOM está, o en IUCN o CITES, si son residentes, migratorias, etcétera, etcétera, para aves, y localidad probable no de campo, y aquí me faltó uno que se llama observaciones al uso de la información, donde nosotros hemos detectado que tienen problemas, y pues ahí los marcamos, ustedes sabrán si los usan, ¿no? La regla estándar dentro de la Conavio para el SNP es, si detectamos un error, ¿sí?, quitamos el registro, no lo publicamos. Si no detectamos un error, que estamos seguros que es un error, o sea, simplemente no tenemos idea de qué es lo que estamos viendo, todos esos nombres no validados, ustedes los van a ver, no sabemos si están mal, solo quitamos lo que sabemos que está mal. Y de todas maneras hay forma de acceder a eso que nosotros hemos presumido que está mal. Todos esos datos los pueden leer en un diccionario de datos, en un sitio que voy a mencionar con más detalle en un ratito. Y por ejemplo, me traigo esta localidad en Ocampo, esta que les mencioné, que les iba a decir que un tiburón estaba, o un pez estaba en el mercado de la villa y entonces tiene una distribución en la Ciudad de México. Si el valor dice sí, significa que el dato de la localidad se calificó como un hábitat probablemente no natural. Y entonces aquí tenemos comprado en mercado, zoológico, jardín botánico, y dentro de este archivo, simplemente en un anexo pueden buscar todos los vocablos que hemos buscado para tratar de encontrar este tipo de localidades, ¿no? Esta cosa de las calles, todas estas plantas de ornato, ¿no? También hemos tratado de identificarlos. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Ahorita les digo dónde se hace esto, es el geoportal, cargaron los datos de plantas y aquí están, son de un jardín botánico, ¿sí? Jardín botánico puede ser, un montón de ellos son sobre especies locales, de tal suerte que a lo mejor no están traslocadas y claramente pueden distribuirse ahí, pero si se van a la del Instituto de Biología en la UNAM, pues tienen un montón de plantas que solo no se distribuyen por acá. ¿Sirve el SNP ya para ayudar realmente a este país a tomar decisiones? Esa es la pregunta que al menos yo me hago todas las noches, y todas las noches me respondo no sé, así tengo chance de seguir trabajando. Aquí está un ejemplo, un ejemplo real, además muy interesante, la minera Los Cardones, ¿sí? Esta es más o menos el área de la minera, ¿sí? Esto amarillo es lo que la Semarnat puso como polígonos para revisar, y el negro es el buffer que nosotros construimos, y este es el área natural protegida, está aquí en la península Baja California Sur. Es un lugar absolutamente increíble, por decirlo menos, ¿sí? Es matorral desértico aquí abajo, empiezan con encinos y acá abajo terminan con unos pinos, es un lugar muy, muy, muy extraño. Estos tíos, los NetGen, siguiente generación de investigadores del desierto de Sonora, se pusieron a buscar porque encontraron algunos problemas en la manifestación de impacto que se presentó por parte de la empresa. Salieron al campo un par de semanas, una veintena de personas, a colectar literalmente de todo, ¿sí? Plantas, invertebrados, mamíferos, anfibios y reptiles. Y lo que encontraron es sorprendente. Sorprendente incluso para el SNP.
La manifestación de impacto ambiental decía que había 238 especies. Cuando la corrigieron, porque había unas de esas especies que eran sinónimos de ellos mismos o no existía el nombre, etc., se quedaron con 220 nombres. Estos tíos que les mencioné lo publicaron, encontraron en esas 2 semanas 877 especies. Si las sobreponían con estas 220, solo 151 se sobreponían. Las otras, 200 y tantitos, 60 y tantitos, solo ni las encontraron, ellos no sabían de dónde las habían sacado. Evidentemente de literatura. Y bueno, la omisión de esta mía era de 726 especies, cualquier cosa. Cuando lo presentaron ahí, lo dije, lo único que quería es que ya terminé este tipo, quiero salir a ver qué dice el SNP. Ya acaba, yo estaba ahí, dije, vámonos de aquí, vamos, quiero ver qué dice el SNP. Si el SNP dice algo mejor, me voy a sentir muy feliz, y si no, ya, se acabó el negocio. Empezó acabándose, o sea, valió. Tomamos, esta es la empresa, tiene 0 especies de invertebrados, 89 especies de aves, etcétera, etcétera. Estas 220 que les mencionaba. El SNP, para ese sitio, tenía 50. 4 invertebrados, 0 aves, 0 anfibios, 7 reptiles, 0 mamíferos, 39 plantas. Digo, hasta la manifestación de impacto ambiental tenía más datos. Ya, dije yo, no servimos. No sirve el asunto, ¿no? Cuando le aplicamos este buffer, conseguimos 141, pero todavía la verdad es que no había cómo sostener la utilidad para este ejercicio. Estos son los del grupo, los que vimos, y entonces dije yo, hagamos la del área natural protegida. Este ambiente, está dentro, claramente se comparten los hábitats y las especies aquí. Seguro andan dando vueltas. Hay endemismos, no demasiados, pero si ampliamos este rango a una cosa que yo presumí que era válida, que es tomar todos los datos del área natural protegida, ¡tará! Ya servimos, yo me di por bien servido y dije, el SNP sí sirve, claro que haciendo inventos. ¿Sí? Entonces ya teníamos nosotros 164 especies de aves, de invertebrados, perdón, como les dije, los invertebrados de lo que más carecemos, pero 222 especies de anfibios, 56 mamíferos, 52 de mamíferos, 1.177 plantas, 1.671 especies en total, un montón de ellas en la NOM. Si hubiéramos aplicado este criterio, a mi juicio completamente válido, hubiéramos podido decir lo mismo. Ya no importa, porque este grupo fue muy amable, nos regaló su base de datos y ya está incorporada en el SNP. Pero fue un ejercicio muy interesante, porque es de la vida real, ¿sí? Y eso significa que uno no puede ir y querer hacer un trazo, tomar y decir, oh, pues hubo 4 aves, nomás la pata, ¿no? Habría y hay un grupo dentro de la Conavio que afortunadamente está pensando en eso todos los días y tratando de interpretar mejor las cosas para ofrecer mejores soluciones en términos de las opiniones que emitimos. Esto ya es puro rollo. Si quiero hacer consultas por geografía al SNP, me voy al geoportal. Ahí está, el SNP está separado en 10 grupos, anfibios, aves, etcétera, etcétera, hasta reptiles. Los puedo cargar todos, los puedo cortar por áreas naturales protegidas, cuencas, ecorregiones, regiones marinas, estados y municipios. Los puedo encimar con 4.900 capas y puedo bajar los datos todos, o puedo bajar el de un estado, o el de un municipio, o el de un área natural protegida. ¿Sales? Si su pregunta es, ¿qué hay aquí? Vayan al geoportal. Ahí está el desarrollador principal del geoportal. Y ahí, según yo, es muy intuitiva. Cuando se la empecé a presentar a algunas personas, nomás no le cacharon. Entonces, hay un montón de videos de cómo usar, ¿no? Búsqueda por grupo biológico, y son videos de 2 o 3 minutos, muy sencillos, que yo creo que van a ayudar a la utilidad de este asunto. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo para los datos de Aguascalientes. Si quieren buscarlo por taxón, pues váyanse a Enciclovida. ¿Sí? Se meten, le dan Lophophora williamsi o peyote, y aquí están los datos del SNP.
También están los datos de Naturalista y aquí los pueden bajar. Si quieren bajar todo y no les molesta que nosotros hayamos filtrado lo que presumimos que está mal porque no confían en nosotros, pues váyanse a snip.mx. ¿Sí? Se echan un chorro, esto es lo que dije hoy. Aquí está la gráfica, aquí está el grupo de informática que ha procesado gran cosa de estos datos y le dan clic al PI, ahí está, hay 1.921.000 invertebrados, le dicen descargar y van a tener toda la base de datos, los que están mal, los que están bien, los que no tienen coordenadas, los que sí tienen, todos, ¿sí? Sin ningún filtro. Todos los datos de cómo filtramos vienen incluidos para que los utilicen, pero así no necesitan confiar en nosotros. En el geoportal nosotros hemos filtrado y solo les entregamos lo que presumimos válido. Si quieren la fuente original de una base de datos financiada por Conavio, pues váyanse al sitio de los proyectos financiados por Conavio. Este es el U008, lo hizo un primo mío, y aquí están todos los datos y si se siguen moviendo ahí está cada uno de los productos, las bases de datos original como la entregó el responsable. Y aquí está el área de proyectos que es la que lleva todo el seguimiento de cada uno de estos proyectos. En resumen, geografía, geoportal, taxonomía, enciclovida, todo SNIP. Si nada de eso sirve, escriban a la subcoordinación de enlace y transparencia. ¿A dónde vamos? Bueno, pues queremos tener los datos de Estados Unidos, Centroamérica y Colombia y el Caribe dentro del SNIP, porque pues a las especies esto de las fronteras nomás no les importa un cacahuate, y además, dado como está el mundo ahorita, tener información que no solo dependa del país, sino de las especies per se, parece ser una buena aproximación. Estimamos que entonces vamos a incorporar entre 120 y 200 millones de registros. Este mapa es del GBIF. Datos genéticos. Vamos a hacer una plataforma para incorporar datos genéticos sobre algunos organismos, sobre todo los parientes silvestres de organismos de plantas que han sido domesticadas en este país, para tener información de genética. Y entonces nos vamos a enfrentar a traer datos, a conseguir los repositorios, a construir modelos, a hacer una plataforma para sostenerlo y bueno, me voy a brincar las posibles aplicaciones porque son obvias. Voy a ir aquí. Los problemas son que no tienen todas asociadas los sitios de colecta, ahora cada vez más, y el sitio de DNA Barcode generalmente tiene todos los datos de ejemplares, pero va a ser un reto que vamos a tener que resolver. No es fácil construir información para un país. Los datos que dan siempre tienen un perfil que finalmente a lo mejor no es el que necesitamos y tenemos que reconstruir información para eso. Van a ser grandes volúmenes de datos, para lo cual creo que tenemos algo de entrenamiento y tienen muchos problemas de reproducibilidad en materia de cómo han llegado a algunas cuestiones ahí. En materia de retos nuevos para modelado, tanto como poner todos los datos hacia afuera para que todo el mundo pueda hacer los análisis que quiera, dentro de Conavio ustedes han pasado pláticas y pláticas viendo productos, cómo utilizan este tipo de datos, cartografía, imágenes, etcétera, etcétera, pero también construimos un sistema, construyó otra área, un sistema de exploración de información espacial a partir de una presunción probabilística. Queremos ver cuál sería el mapa de distribución del jaguar basado en covariables de datos climáticos de plantas y de mamíferos, ¿sí? Entonces lo que hace es tratar de buscar cuáles son esas variables en las que les gusta estar más a esta especie y construye un modelo probabilístico a partir de eso y genera un mapa de dónde es más, no sé cómo se dice, suitable, probable que esté el organismo, ¿sí? Y les da incluso por cada uno de los puntos donde den clic un score,
en función de eso, y aquí les dice los deciles de los scores y cuáles son las variables que más afectan, etcétera, etcétera. Y no pusieron una página porque no quieres que la diga. Y entonces el sitio lo pueden construir, lo pueden ver en especies.conavio, especies sin la E, .conavio.gov.mx, y ahí pueden construir ya sus mapas de distribución. También pueden hacer análisis o visualizaciones de redes ecológicas, toman aquí una especie y pueden empezar a jugar a ver cómo los corregistros, o sea, los que están más cercanos en términos geográficos, importan a este tipo de redes. Falta una cosa, en retos, no traigo una lámina porque no sé qué poner, está padre, bueno, según yo, pero todavía no es a lo que aspiramos. Si tienes 4 sitios para bajar datos, etcétera, etcétera, no, y luego vamos a tener datos genéticos, y las imágenes no les dije dónde están, y etcétera, o sea, eso está bien, pero no es a lo que aspiramos. A lo que aspiramos es que un usuario pueda decir, dame todo lo que sepas de aquí, es más, calcúlame tal cosa, ¿sí? Y como eso no se puede hacer en términos generales con tecnologías viejas o con arquitecturas viejas, lo que vamos a empezar es a definir algunas semánticas que vinculan todos estos diferentes repositorios de información inteligentemente, que le van a permitir a un usuario, bueno, quiero los ejemplares de este grupo, con este mapa, con esto, la distribución potencial, tal, y pues rápido, porque lo quiero ahorita. ¿Sí? Eso es a lo que aspiramos. Ese es el otro reto, que es cambiar la fisionomía de cómo se consultan y cómo se pueden utilizar estas cosas. No es un reto menor, pero seguro lo vamos a intentar. Ahora sí, gracias.